Hola a todos. El día de hoy vamos a tener una videoclase de introducción al cálculo. Bueno, el cálculo infinitesimal requiere que tú domines una serie de conceptos y definiciones con bastante soltura, con bastante claridad. Es por eso que en esta videoclase será necesario que exploremos unos conceptos y los ejemplifiquemos a fin de entenderlos con total plenitud. De momento vamos a explorar distintos tipos de cantidades que se ocupan dentro de los ejercicios, dentro del estudio del cálculo infinitesimal, ya sea diferencial, ya sea integral. Ok, mira, resulta ser que podemos clasificar dentro del cálculo dos grandes tipos de cantidades, las cantidades constantes y las cantidades variables. Al respecto, cada una de ellas tiene subtipos. Vamos a analizarlos con calma. ¿Qué son las cantidades constantes? Por definición, una cantidad constante es aquella cuyo valor no cambia. Ah, fantástico, las constantes no cambian, se mantienen, como lo dice su nombre, constantes. Sí, pero resulta ser que hay de dos tipos, constantes arbitrarias y constantes absolutas. ¿Cómo? Ah, muy sencillo, fíjate bien. Tenemos, voy a abreviarlo con una C, las constantes arbitrarias primero. ¿Qué son? Bueno, son aquellos valores que permanecen fijos en un contexto o problema, así como lo escuchas. Son fijos, sí, valores fijos en un contexto o problema. Por ejemplo, mira, supongamos que tú tienes que resolver un examen y es un examen de geometría y te piden calcular el perímetro de círculos y te dicen, utiliza pi como 3.14. Sabemos que pi no vale 3.14, es una aproximación, pero durante todo ese examen estás utilizando ese valor fijo para todos los ejercicios que te den de círculos dentro de ese examen hipotético que te estoy platicando, pues pi va a ser una constante que alguien eligió arbitrariamente. Puede ser que tengas más adelante otra maestra, otro maestro que te digan, no, en mi clase vas a utilizar pi como 3.1416. Sabemos que pi tampoco tiene un valor exacto de 3.1416, pero es el valor estándar en casi todas partes que utilizamos para homogeneizar cálculos. Este es un muy buen ejemplo de una constante arbitraria, un valor que permanece fijo en un contexto o problema. Y en la vida real se puede encontrar un ejemplo, es decir, fuera de las matemáticas, fuera de las clases. Pues sí, por ejemplo, la constante de gravedad. ¿Cómo? Mira, bien sencillo. La gravedad depende del planeta en el que estés. Por ejemplo, en la Tierra es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, más o menos. O si estás trabajando en sistema inglés, creo recordar que es de 32 pies sobre segundo cuadrado. Pero si tú te desplazas a otro planeta, al tener una masa diferente, pensemos que esta es la Tierra y este es otro planeta, si fuera más pequeño, más grande, pues la constante de gravedad de ese planeta sería diferente, por lo tanto, pues tu gravedad en aquel lugar sería diferente. Entonces, la gravedad sería un caso de una constante arbitraria, porque cambia del planeta en el que te encuentres. Algunos también proponen que la temperatura a la cual el agua bulle, al calentarla, es otro ejemplo de una constante arbitraria. Tú dirás, no es cierto, hierve a los 100 grados centígrados, empieza a sacar burbujas por ebullición. Bueno, más o menos. Es que depende en qué parte de la Tierra estés. ¿Cómo? Sí, sencillo. Si tú pones a calentar un tarro de agua hasta querer hacerlo hervir, a la temperatura en que empezará a burbujear a causa de la ebullición será diferente si te encuentras a nivel del mar, aquí en la costa, o en la parte más alta de una muy grande montaña. Son ejemplos entonces de constantes arbitrarias. Ok, valores fijos que permanecen así dentro de un contexto o problema. Ahora, ¿qué sería entonces una constante de tipo absoluta?
o un valor constante absoluto? Bueno, un valor constante absoluto o una constante absoluta es un valor que, como menciono antes, como cualquier constante, permanece fijo, pero en todo contexto o lugar. Repito, es fijo o fija en todo contexto o lugar. Por ejemplo, bueno, los números. Por ejemplo, el 3 por sí solo vale 3 en todo contexto o en todo lugar. El día de ayer este 3 era 3, el día de mañana lo seguirá siendo. Si te mueves a otro país, el 3 seguirá siendo 3. Así de sencillo. El número, pues, menos 2, igual, también sería un valor que permanecería fijo en todo momento, en todo lugar. No puede cambiar el 2 negativo de 2 negativo. Siempre va a valer eso, 2 unidades negativas. Algunos ponen, por ejemplo, en la vida real, la velocidad de la luz, porque dicen que no importa el medio, se desplaza a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, si mi memoria no me engaña. No importa si el objeto que emite la luz se está moviendo o no. Sería un posible ejemplo de una constante absoluta en la vida real, en algo que podamos apreciar. Bueno, ya exploramos entonces qué son las constantes. Quedamos que son valores que permanecen fijos en todo contexto o en todo lugar. Y hay de dos tipos: constantes arbitrarias, aquellas que permanecen fijas en un problema o contexto, y las constantes absolutas que permanecen fijas en todo contexto o en todo lugar. Y ya tenemos ejemplos de ambos casos. Es turno de pasar a las cantidades de tipo variable. Bueno, podrás contrastar de manera inmediata que si las constantes son cantidades que permanecen fijas, las variables van a ser lo opuesto a ellas. Las variables, por definición, son aquellas cantidades cuyo valor está cambiando. Así de simple. Las variables son aquellas cantidades cuyo valor no está fijo, es decir, cambia, puede cambiar, y se clasifican dentro de nuestro pequeño análisis en dos grandes familias. Quiero aclarar algo. Si tú ya estudiaste estadística, a lo mejor puedes decir, es que yo me enseñaron que había alrededor de 11 tipos de variables. Sí, pero para fines de estudios estadísticos. Ahorita estamos en el terreno del cálculo, ¿vale? No revolvamos las dos nociones. Ten cuidado. Bueno, volviendo al punto, vamos a tener dos tipos de cantidades variables. Vamos a trabajar con variable independiente y con variable dependiente. El nombre es prácticamente la definición ya. Los estoy abreviando un poquito. Variable independiente y variable dependiente. Ok. La variable independiente es aquella cuyo valor depende solo de sí misma. Repito, la variable independiente es aquella cuyo valor depende de sí misma únicamente. Repito por última vez, la variable independiente es aquella cuyo valor depende solo de sí misma. Y por contraste, la variable dependiente es aquella cuyo valor depende de otra variable o de otras en algunos casos. Tradicionalmente, la variable independiente se asocia a la letra X, perdón, a la variable independiente se le asocia la letra X, independiente, aclaro, y la variable dependiente tradicionalmente se le asocia a la letra Y. ¿Necesariamente va a ser así? No, porque en la vida real puedes utilizar otras letras para representar variables. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un auto y estás manejándolo a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Repito, vas viajando a 90 kilómetros por hora. Y pues registramos el tiempo y el traslado que estás teniendo. Vamos a tener tiempo y vamos a tener distancia. Estarás de acuerdo que la distancia es igual a 90, porque es la velocidad a la cual dijimos que no vas a dejar de transitar, vas a estar fijo, por el tiempo. Vamos a pensar que está en horas. Ok, en una hora, en 2 horas y en 3 horas de viajar a esa velocidad,
te habrás desplazado un total de kilómetros diferentes. Si solamente viajas 1 hora, tendrás cierto recorrido. Si viajas 2, cierto recorrido. Bueno, mira, en este ejemplo que te estoy situando aquí, t, tiempo, representa la variable independiente. ¿Por qué? Porque el tiempo transcurre. Así de sencillo, no tienes control de ello. Pero en función de cuánto tiempo pase y tú te estés moviendo, como platicaba en este planteamiento ejemplo, pues tendrás un desplazamiento a consecuencia de él. Si viajas a 90 kilómetros por hora 1 hora, pues no puedes inventar la distancia que tú quieras. Viajarás 90 kilómetros en total. Si permaneces a esa velocidad y viajas por 2 horas, pues ya habrás recorrido un total de 180 kilómetros. Y si ya viajaste durante 3 horas a esa velocidad, pues tendrás un recorrido de 270 kilómetros. Puedes apreciar que las distancias surgieron a consecuencia del tiempo. Entonces, en este ejemplo, la variable independiente sería el tiempo, la variable dependiente sería la distancia. Y con esto, pues, se complementa, se explica qué son cada una de ellas. Variable independiente es aquella cuyo valor depende solo de sí misma, y la variable dependiente es aquella cuyo valor depende de otra variable, está condicionada a ella. Va a pasar que con frecuencia estén vinculadas a través de alguna regla de correspondencia, como aquí. Pero es súper importante que entiendas que la independiente solo obedece a sí misma, solo depende de sí misma, aunque ambas están cambiando. Y la dependiente también va a cambiar, pero está condicionada a los designios de la otra variable. Casi siempre vamos a trabajar con X y Y, sí, en el 90% de los casos. Sin embargo, no es imposible, no es extraño que te pongan otras letras para representar las variables. ¿Sale? Incluso en la vida real vas a encontrarte muchos ejemplos. Otro ejemplo clásico que tus maestras y maestros seguramente te van a poner algún día será la compra-venta de artículos repetidos. ¿A qué me refiero? Bueno, imagínate que tú vas a una tienda de abarrotes y te necesitas comprar bebidas, agua, botellas de agua, y supongamos que el precio de una botella de agua es de 10, vamos a llamar pesos. Bueno, pues en ese caso, el total a pagar, vamos a poner B de botellas y vamos a poner D de dinero. El dinero a pagar dependerá de las botellas que te lleves. Si te llevas 0 botellas, pagas 0 pesos, 0 dólares, depende de la moneda que estés utilizando. Si te llevas una botella, pues pagarás 10 pesos en mi ejemplo. Si te llevas 2, pues pagarás 20. Entonces, en este ejemplo, la variable independiente es el número de botellas que tú puedes llevarte y depende de lo que te lleves, el dinero que vas a pagar. Entonces, con esto cerramos la definición y distinción de las variables independiente-dependiente, así como de las constantes arbitrarias y absolutas. Recuerda comentar si tienes dudas y compartir esta información con quien tú consideres que le pueda ser de utilidad. Hasta pronto. Chao.